Pensemos por un momento en un trozo de tierra, ¿vale? Que es apenas un poquito más grande que Bélgica. Está ahí a solo 160 kilómetros de la costa de China. Y claro, a simple vista parece un lugar súper tranquilo. Pero, y aquí viene lo fuerte, hoy por hoy se considera el punto más, pero que más peligroso de todo el planeta. Y es que es un escenario de montañas verdes, de ciudades tecnológicas que son una pasada, súper vibrantes. Es un contraste brutal, fascinante, con la tensión que se palpa, que se respira justo por debajo de esa superficie. Así que la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que esta pequeña isla tenga la capacidad de, literalmente, paralizar el mundo entero? Bueno, pues porque este es el tablero de ajedrez donde las dos grandes superpotencias, China y Estados Unidos, están midiendo sus fuerzas. Es una partida que podría definir ni más ni menos que el siglo XXI. Muy bien, pues para entender todo este lío tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a ir para atrás, concretamente, a 1949. En ese momento es como si nacieran dos realidades paralelas. A ver, por un lado, tras una guerra civil que fue durísima, los comunistas de Mao Zedong se hacen con el poder en el continente. ¿Y qué pasa con los perdedores? Pues los nacionalistas, con Chiang Kai-shek a la cabeza, huyen a Taiwán. Y claro, desde ese preciso instante, para Pekín, Taiwán no es más que una provincia rebelde que, tarde o temprano, tiene que volver al redil. Y ojo, porque aquí está la clave de todo. Técnicamente, esa guerra nunca terminó de forma oficial. Así que durante décadas, mientras Taiwán hacía una transición alucinante, pasando de ser una dictadura militar a una de las democracias más vibrantes de toda Asia, Pekín ha seguido con el mismo mantra: la reunificación es inevitable. Pero claro, a día de hoy esto ya no es solo una cuestión de historia o de orgullo nacional. No, no. Ahora se ha convertido en una cuestión de supervivencia económica para todo el planeta. Vamos a ver por qué. Y aquí es donde entra en juego un concepto que a mí me parece fascinante. Se le llama el escudo de silicio. La idea es bastante simple, pero muy potente. El mundo depende tanto, pero tanto de Taiwán, que nadie, absolutamente nadie, se puede permitir que haya una guerra allí. Es que el colapso económico sería, devastador para todos, incluido para quien se atreva a invadir. Y para que nos hagamos una idea de esta dependencia, quedémonos con esta cifra. Es que es brutal. El 92%, si se oye bien, el 92% de los semiconductores más avanzados del mundo los fabrica una única empresa de Taiwán. Una. La famosa TSMC. A ver, paremos a pensar un segundo en lo que esto significa. El cerebro, el chip que hace que todo funcione en casi cualquier smartphone, en los ordenadores, en los sistemas de inteligencia artificial, todo eso nace en esta pequeña isla. Si un bloqueo o un conflicto detuviera la producción, la economía global, tal y como la conocemos, podría simplemente colapsar. Y no en años, no, en cuestión de semanas. Y claro, en este tablero tan complejo faltaba una pieza clave, ¿no? El tercer gran jugador, Estados Unidos, Washington. La postura de Estados Unidos es complicada. Se le conoce como ambigüedad estratégica. Y es una política, la verdad, bastante peculiar. A ver si lo explico bien. Por un lado, reconocen oficialmente a la China continental, pero al mismo tiempo tienen una ley que les obliga a venderle armas a Taiwán para que pueda defenderse. Es decir, nunca dicen claramente si van a intervenir militarmente si hay un ataque, pero tampoco dicen que no lo vayan a hacer. Juegan a la ambigüedad. Esta línea roja invisible es la que de alguna manera ha mantenido la paz durante décadas. El problema, que hoy esa línea está más fina, más desgastada que nunca. ¿Y por qué? Pues sobre todo por la expansión naval de China en el Pacífico, que ha sido rapidísima y masiva. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Hacia dónde va todo esto? Estamos en un rumbo de colisión que ya no se puede evitar. Pues una de las mayores tensiones está justo aquí. Por un lado, el presidente Xi Jinping lo ha dejado clarísimo. La unificación va a pasar sí o sí. Pero por otro lado, el sentimiento de tener una identidad propia en Taiwán está más fuerte que nunca. El gráfico no puede ser más claro. La gran mayoría de la gente, y sobre todo la gente joven, se siente taiwanesa, no china. Y ese choque de voluntades es tremendo. Al final, todo se resume en esto. La estabilidad del mundo entero, así, sin exagerar, depende de que el diálogo y el respeto por cómo están las cosas ahora mismo consigan ganarle la partida a la escalada militar y a los misiles. Y con esto, la pregunta definitiva se queda ahí, flotando en el aire, suspendida justo sobre las aguas del estrecho de Taiwán. ¿Paz o conflicto? Es un equilibrio increíblemente frágil y de lo que pase dependen consecuencias a una escala que casi no podemos ni imaginar.